Bienvenidas y bienvenidos. Pablo, no te escucho, pero que lo sepas. Perdón, ya está, es que entro muteado y no me doy cuenta. ¿Se me ve? Tranquilo. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Te escucho con eco, faltan muebles en esa habitación. Vale. No hay nadie todavía, ¿no? Sí, Pablo, ya hay gente. Ah, vale, vale. Hola a todos. Ahora sí. Hola, buenas tardes. No sé si me oís. Sí, te oímos. Ay, vale, perfecto. Es que estaba pendiente del audio que no sabía si me escuchabais o no. Yo es que no oía nada antes. Ah, vale. Ahora es mejor que te silencies, más que nada por los sonidos que pueda haber por detrás, Sí, para que no vale, los vale. escuchemos todos, ¿vale? Perfecto, gracias. A ti. Intentad que estén los audios, los altavoces apagados, ¿vale? Para que no se oiga por detrás lo que podáis tener. La televisión, o otros familiares, o el perro, ¿vale? Queda un minutito para que sea y media. Vamos a dejar un par más o tres, porque hay mucha gente inscrita, pero muchos lo verán en diferido.
Pues vamos a ir empezando y si se va uniendo la gente, pues bienvenidos son. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Feliz Día Mundial de la Fisioterapia. No sé si sois todos fisioterapeutas o no, pero bueno, felicidades a todos. Queríamos celebrar este día de un modo especial y la respuesta, la verdad que ha sido muy bien recibida, así que muchísimas gracias por depositar vuestra confianza en Formando Cerebros. Yo soy Jessica Balaguer, soy la CEO de Formando Cerebros y bueno, aparte soy logopeda a tiempo completo. Así que bueno, nuestra plataforma hace un año que tiene recorrido, más o menos hace un año, y nos hemos focalizado sobre todo en ser un punto de unión para los profesionales que nos dedicamos a la neurorehabilitación. Fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, incluso una rama de neuroeducación, porque también necesitamos tener al profesorado en estas formaciones para remar todos en el mismo barco, ¿no? Hoy tenemos el placer de tener aquí a Pablo. Él y yo somos compañeros de trabajo en una asociación de daño cerebral y nos apetecía celebrar este Día de la Fisioterapia y él es un apasionado de la neuro, por no llamarlo un poco friki, que siempre está entre formaciones y lecturas. Y bueno, él tiene la carrera de fisioterapia que te graduaste en la Universidad de Miguel Hernández y luego estudiaste el máster de neurorehabilitación. Aparte, pues realiza muchísima formación siempre dentro del campo de la neuro. Sé que es una persona que está dentro de grupos de neurofisioterapia y Pablo, no sé si me dejó algo a nivel de formación, pero luego a nivel profesional tiene un No, currículum muy completo. a Dime, nivel Pablo. de, a nivel de, en cuanto a formación más académica, aparte del máster, pues cursos y formaciones relacionadas con el ámbito de la neurociencia clínica en general, desde patologías hasta neuroanatomía, abordajes, un poco todo. Siempre todo enfocado a la neurorehabilitación en el adulto. Lo que también creo que es interesante que conozcáis de Pablo, que es un neurofisioterapeuta que ha trabajado tanto en la clínica privada, ha trabajado en población de la tercera edad y ahora está en el ámbito asociativo. Así que su experiencia en diferentes centros también es muy enriquecedora porque en cada sitio se trabaja de una manera y bueno, siempre es muy enriquecedor contar con grupos y personas que han tenido diversas experiencias. Pablo, ¿por qué decidiste estudiar fisioterapia? Cuéntanos un Bueno, poco. siempre se me escucha bien, ¿verdad, Jessica? Sí, se te escucha Bueno, bien. no estudié fisioterapia por vocación, siempre lo digo, pero siento la profesión como si así hubiera sido. Es decir, yo amo mi profesión, sobre todo amo dedicarme a la neuro, por eso decidí desde estudiando la carrera dedicarme a la neurorehabilitación. Y bueno, por cosas de la vida, bendito la hora en que fui a parar con la fisioterapia y con digamos, el área o la especialidad de neurofisioterapia, porque a mí me encanta, yo la vivo con devoción. Entonces, ya te digo, no sabría decirte, no hubo un chiste, dije, simplemente voy a probar, a ver qué tal. Cuando decidí estudiar la carrera no había ido un fisioterapeuta en mi vida, no sabía lo que hacían los fisioterapeutas, nos ha pasado a muchos compañeros, pero bueno, era mi sitio, era mi lugar, y tuve esa suerte. Muy bien, Pablo. Yo creo que no te arrepientes de haber estudiado esto. No, para nada, y tú me conoces bien y sabes que no. ¿Sabías que te ibas a dedicar a la rama de la neuro o fue luego ya dentro de la carrera o a posteriori? Fue dentro de la carrera. A ver, a mí siempre me ha interesado el tema digamos, los neuros, ¿no? El sistema nervioso, las cosas del cerebro, ¿no? Pero ya en la carrera, recuerdo más o menos que ya en segundo de carrera, cuando empecé ya a tocar un poquito más la neuro, lo que era la patología, el abordaje, ya decidí decantarme. Es como que dices, esto es lo mío. Sí. Bueno, vamos a adentrarnos ya un poco en la materia de hoy, que es clínica de ganglios basales versus clínica cerebelosa. Sé lo que te puedes extender en este tema, Pablo, así que por favor, sé breve. ¿Cómo se relacionan los ganglios de la base con el cerebelo?
Es una pregunta tremendamente extensa, porque daría para mucho y habría que hablar mucho de neuroanatomía, pero digamos, los ganglios de la base o núcleos de la base, también llamados, y el cerebelo, son, digamos, dos de las principales estructuras subcorticales, junto con el tálamo, de tremenda importancia y son la base del aprendizaje motor, ¿no? Son la base del movimiento, de por qué nos movemos, de por qué aprendemos a movernos, de por qué aprendemos patrones de movimiento que luego automatizamos, es decir, el núcleo de la base, los núcleos o los ganglios de la base son la base de la automatización del movimiento. Cuando hablamos, son dos estructuras que tienen su propia neuroanatomía, digamos, descriptiva y tienen su propia funcionalidad con sus núcleos, cada una, pero no trabajan de manera separada. Es decir, cuando explicamos de manera separada la clínica de una u otra o la neuroanatomía de una u otra es por un mero fin didáctico. Pero en el sistema nervioso no podemos separar procesos porque funciona en red, funciona, todo está interconectado. Entonces, la pregunta o el versus, digamos que va más enfocado a un posible, digamos, diagnóstico diferencial, porque sí que, aunque trabajen de manera integrada, sí que el cerebelo tiene como funciones propias y los núcleos de la base también. Así digamos, ¿cómo se relacionan estas estructuras? Pues trabajan juntas de manera que actúan como moduladores del movimiento y reguladores del movimiento. Es decir, además de ayudarnos a aprender un determinado patrón de movimiento, nos dan esa finura, nos dan, controlan, digamos, los parámetros de la marcha del movimiento para que no se vaya de madre. Por ejemplo, los núcleos de la base están tremendamente relacionados con el tono muscular. Siempre, clásicamente, se ha dicho que los problemas de espasticidad, de hipertonía espástica, correspondían a una lesión de la vía piramidal o, como suelo decir yo, de la vía corticoespinal, pero no es así. Digamos que los problemas de tono muscular están mucho más relacionados con lesiones en los núcleos de la base, sobre todo con las eferencias del núcleo de la base. Cuando hay problemas en los núcleos de la base, algún tipo de lesión, vamos a poner un ejemplo clínico muy claro, que es un típico ictus en la vértebra cerebral media. Es un ictus que en clínica vemos muchísimo, es muy común. Siempre en ese tipo de ictus, siempre de alguna u otra manera hay afectación de los núcleos de la base. ¿Por qué? Porque están irrigados por esa arteria y porque son tremendamente sensibles a la anoxia, a sustancias tóxicas. Son una estructura muy sensible, de las más sensibles a ese tipo de cambio metabólico que algunas otras áreas cerebrales. Sin embargo, en el cerebelo, cuando hay un daño neurológico es más por lesiones más focales, en arterias que van directamente a irrigar áreas cerebelosas o tumores muy localizados, tanto en cerebelo como en troncoencéfalo. Por tanto, ¿cómo se relacionan estas dos áreas? Pues se relacionan trabajando de manera integrada, aunque luego tengan sus peculiaridades propias como estructuras cerebrales, llevando a cabo la regulación y la modulación del movimiento. Es muy sencillo. Cuando yo lanzo un movimiento, automáticamente que yo lanzo el movimiento estoy teniendo como un feedback automático que me dice si ese movimiento es el correcto, es el deseado, si los parámetros son los adecuados o necesito ir refinándolo. Entonces, los núcleos de la base y los cerebelos, trabajando de manera integrada, ayudan digamos, a modularlo, y en caso de que sea un patrón o que se define el movimiento y es el que yo deseo y el que necesito para realizar una determinada acción, automatizarlo. A grosso modo. Vale. Aterrizándolo muy un denso, poco. muy denso. Aterrizándolo un poco, ¿vale? ¿Cómo puede afectarle a una persona tener una lesión en los ganglios de la base? Bien, los ganglios de la base cuando hay una lesión en los ganglios de la base, generalmente a nivel motor vamos a tener problemas de
relacionado al movimiento, problemas para moverme. Suelen dar, digamos, dos tipos de patología clásica, la lesión en núcleos de la base, que suelen ser los trastornos del movimiento, ¿de acuerdo? Muchos de ellos ya bien sean trastornos hipocinéticos o hipercinéticos. Hipercinéticos, por ejemplo, pues el valismo, la tetosis, la corea, los tics, todo este tipo de temblores, todo este tipo de movimientos, o bien hipocinéticos, pues bueno, el clásico ejemplo del Parkinson. Y también problemas de tono. De los núcleos de la base nacen, digamos, las vías del tono muscular, digamos, la famosa vía yuxtapiramidal, que baja paralela a la vía piramidal. Digamos que es la vía del tono, las vías reticuloespinales, las vías reticulares son las vías, digamos, del tono muscular, y pueden aparecer problemas de tono. Pueden aparecer hipertonías espásticas, pueden aparecer hipertonía rígida, más característica del Parkinson. Entonces podemos encontrarnos una cosa u otra. Es cierto que el daño que suele haber en los núcleos de la base, a no ser que sea una degeneración muy focalizada en la sustancia negra, como la que vemos en el Parkinson, suele ser lesiones que afectan a todas las áreas del núcleo de la base, no suele ser tan localizado. Entonces, en clínica podemos encontrarnos, lo que nos solemos encontrar mucho son, por poner un ejemplo, la asociación, problemas de tono muscular. En mi pareja es que cursan con espasticidad de una u otra manera, mayor o menor grado, pero los trastornos del tono muscular son tremendamente comunes después de por ejemplo, un accidente cerebrovascular. Si alguien va teniendo alguna duda, Sí. Estoy pendiente del chat, ¿de acuerdo? Que podéis ir utilizando el chat para ir haciendo cualquier pregunta que os vaya surgiendo, ¿no? Porque a lo mejor alguien tiene alguna duda ahora y luego a lo mejor no está enlazada, no la podemos enlazar, ¿vale? Que no tengáis miedo a preguntar, que aquí estamos todos para aprender juntos. Pablo, un terapeuta o fisioterapeuta que intervenga con una persona con daño en alguna de estas estructuras, ¿qué dificultades puede encontrarse a la hora de intervenir? Pues principalmente, problemas relacionados con el movimiento a la hora de ejecutar una acción, o de variables relacionadas con el movimiento. Por ponerte un claro ejemplo, presencia de hipertonía espástica, hablando de, por ejemplo, una lesión de núcleos de la base, o bien una persona que ha tenido una lesión de núcleos de la base, valga la redundancia, y tiene un trastorno hipercinético, puede ver mermada su autonomía y por tanto pues dificultad, y esto más ya en el ámbito de la terapia ocupacional, dificultad para la realización de las actividades de la vida diaria. Por poner un ejemplo muy sencillo, creo que conocemos todos una persona con enfermedad de Parkinson, que ya sabemos que procede de una degeneración de la sustancia negra. Lo único de la base, pues el típico temblor de reposo que no puede, y la persona no puede comer, es decir, no puede coger el tenedor, no puede coger el cuchillo, o no puede coger un vaso con agua porque se le cae por la derrama, no puede desplazarse correctamente porque sufre bloqueos de la marcha, porque tiene bradicinesia, que es el movimientos de muy baja amplitud, es el enlentecimiento generalizado, puede tener hipertonía rígida, con lo que le cuesta, digamos, alcanzar objetos o incluso coger objetos. De ahí la importancia, digamos, de conocer todo el tema de la neuroanatomía, de cómo funciona la neuroanatomía, para luego entender lo que vemos en clínica. Espasticidad también, o sea, la espasticidad ya sabemos lo que merma la calidad de vida de las personas, no solamente por los propios efectos de la espasticidad en ellos, de la hipertonía espástica, sino porque pues, por la misma limitación del movimiento que les provoca, ¿no? En una determinada extremidad. Vale, entonces, con todo esto que nos has contado, Pablo, ¿cuáles deberían ser los principales objetivos que debería abordar un terapeuta o un fisioterapeuta? Pues yo creo que los objetivos deben ir digamos, en mi opinión, en 3 líneas, ¿no? Los objetivos propios del terapeuta, después de haber realizado la valoración pertinente, haber pasado las escalas que correspondan. Hay que tener en cuenta también los objetivos de la persona que tenemos delante, ¿vale? Porque, por ejemplo, tú puedes
enfocar el tratamiento en la marcha, pero puede ser que para esa persona lo prioritario sea recuperar el movimiento en la mano. Siempre pues, unos objetivos que sean realistas, ¿no? También hay que tener en cuenta un poco las expectativas, pero que sean, lo puedes establecer a corto, medio y largo plazo, pero que sean objetivos realistas. Y luego también hay que tener en cuenta la familia, las necesidades de la familia generalmente en muchísimas ocasiones como cuidadores principales de esa persona que ha tenido, por ejemplo, un ictus y que nosotros a lo mejor podemos ayudarle para que la persona sea más autónoma en casa y precise menos ayuda, o sea, menos dependiente. Eso va a repercutir directamente en la calidad de vida de la persona y de su familiar. Entonces yo diría que los objetivos deben ir en esas 3 líneas. Nunca primar el objetivo del terapeuta por encima de los otros 2, nunca. Yo creo que forman una base esos 3 objetivos, o esas 3 maneras de plantearlo. ¿Hay técnicas específicas para este tipo de lesión? Técnicas específicas, yo no soy purista, o sea, de nada. De hecho, soy bastante escéptico y por eso trato de leer mucho. Yo diría que no, es decir, al fin y al cabo lo abordamos desde el movimiento. Todo desde el movimiento, tanto las patologías en cerebelo, con sus problemas de coordinación, de métrica, las típicas ataxias que vemos, como en los problemas secuelas derivadas de daños neurológicos en ganglios de la base y esos trastornos del movimiento. Creo que sí que está habiendo un cambio de paradigma en los últimos años, en lo que se está dejando un poco de lado, también por falta de evidencia, y cada vez es más consistente esa falta de evidencia en técnicas neurofacilitadoras, que es lo que se venía haciendo pues, desde hace muchísimos años, y ahora se está ahogando más por terapias intensivas. Terapias de rehabilitación intensiva con protocolos de rehabilitación pues de varias, por ejemplo, por poner un ejemplo, protocolos de 4 o 5 días a la semana, una media de 6-7 horas diarias, ¿no? Se valora pre, post y se ven diferencias. Claro, al fin y al cabo el sistema nervioso lo que necesita es movimiento y movimiento y movimiento, y cuanto más mejor, pero no movimiento por movimiento, no mover por mover, sino siguiendo un protocolo establecido y unos criterios claros. Y yo soy muy pesado con esto. Hay que conocer cómo funciona el sistema. ¿Vale? No podemos como terapeutas tener una persona con daño neurológico delante y pretender tratar a esa persona, establecer unos objetivos si no comprendemos qué le pasa. Es decir, si lo que estamos viendo en clínica, cuando valoramos a esa persona, no sabemos por qué se produce. Por eso yo soy tremendamente pesado con la necesidad de estudiar la neuroanatomía para comprender cómo funciona el sistema y ver qué es lo que ocurre luego. Al fin y al cabo, lo que vemos en estas personas con daño neurológico es como el sistema nervioso intenta funcionar y tira con lo que tiene. Es mera supervivencia. Entonces, volviendo a la pregunta, que me ordollo. Un poquito. Sí, ahora se está investigando muchísimo en terapias intensivas, en estimulación transcraneal, en robótica, dentro de todo el protocolo de terapias intensivas, y parece que están teniendo buenos resultados. También hay que coger algunos artículos con pinzas, ver la metodología, ver la muestra. Hay que ser siempre escéptico leyendo los artículos, pero sí. Y se está dejando de lado, por eso digo un cambio de paradigma, esa manera de trabajar con técnica más neurofacilitadora de antaño. ¿Cuáles consideras que son los factores más relevantes que pueden determinar que la persona logre más o menos avances? Claro, aquí entran a factores, pero entran en juego muchísimos factores, ¿no? Porque están, digamos, los propios de la persona, de su daño neurológico, y luego hay factores externos. Factores propios como las propias capacidades neuroplásticas de la persona, lo típico de vamos a aprovechar la neuroplasticidad y ahora hay que aprovechar al principio sobre todo y tal. Las capacidades neuroplásticas de la persona son innatas en absolutamente todas las personas, pero no podemos medir, no sabemos, jugamos con el rol de que vamos a aprovechar, ¿no? Que la persona está muy plástica, sobre todo al principio de ese año cerebral,
y cuanto más joven mejor, y vamos a meter caña, pero no sabemos cómo va a evolucionar. Factores como la edad también, factores como si esa persona ha tenido hábitos saludables al daño neurológico o no, ha sido una persona sana o ha sido una persona que ha tenido hábitos tóxicos, aspectos de la misma patología como la localización de la patología, el tamaño, aunque sí que es cierto que han habido algunos artículos recientes que ponen en duda si realmente es tan importante la localización y el tamaño de la lesión y se corresponde con lo que luego vemos en clínica o no. Hay artículos que lo han puesto en duda porque dicen el sistema nervioso funciona en red y puede ser que a lo mejor como todo está interconectado, zonas más lejanas, zonas más cercanas, por procesos de diasquisis, lesiones más pequeñas, más localizadas, pero en zonas más sensibles pueden dar mucha clínica. Entonces, eso es algo que se está investigando bastante también en los últimos años. Perdón. Y luego factores, digamos, más externos, pues el abordaje que tú hagas con la persona, el tipo de terapia, digamos, la intensidad, volvemos a lo mismo, la intensidad de la terapia, digamos, el realizar la terapia en una fase más aguda o una fase más crónica, lógicamente, hay diferencia. Una persona crónica, claro que puede evolucionar, claro que puede conseguir cosas, claro que puede conseguir autonomía, pero probablemente no sea tan plástica como en los primeros meses tras el daño cerebral o tras la patología que sea. Entonces, un poquito yo dividiría entre factores intrínsecos de la persona y factores extrínsecos. ¿Qué pronóstico cabría esperar de una persona con lesión en alguna de estas estructuras? Vale, el pronóstico es algo que te preguntan ellos. Bueno, yo porque el pronóstico al fin y al cabo es la mejoría o no mejoría. Y es algo que les preocupa mucho y que te preguntan siempre, o tanto la persona que ha tenido daño neurológico como el familiar, oye, ¿va a recuperar el movimiento de la mano? ¿Va a poder mover la mano? ¿Va a poder volver a caminar? ¿Va a poder dejar la silla de ruedas? No sabemos cómo va a evolucionar la persona. No podemos saberlo. Se han establecido algunos algoritmos. Hay un libro ahora, un libro que recomiendo a todas las personas que se dediquen a daño cerebral adquirido, porque es más de hitos, es el Broken Movement, que se publicó hace unos años, Neurobiología de la recuperación motora después de un ictus, de Krakauer y Carmichael. Es un libro muy denso, muy complejo, pero intenta dar luz en este aspecto, en el aspecto sobre todo de la recuperación motora y del pronóstico. Hay signos, digamos, más motores que nos orientan a un buen pronóstico. Por ejemplo, una persona que ha tenido un ictus, una hemiparesia, y en esas primeras fases, en esos primeros días, comienza a recuperar el movimiento de la mano, comienza a recuperar la sensibilidad, comienza a recuperar el control de tronco, a bipedestar, no aparece espasticidad, no aparece hipertonía espástica. Eso orienta a un buen pronóstico y probablemente a que la persona pueda ir recuperando poco a poco el movimiento tras la hemiparesia. Pero no podemos establecer, digamos, esta persona va a mejorar o esta persona no va a mejorar. Ni siquiera, aunque podemos orientarnos si el daño cerebral, por ejemplo, ha sido muy masivo o la persona, por ejemplo, ha tenido un tumor cerebral muy masivo y muy agresivo, sí que podemos tener una idea de que la clínica va a ser importante. Pero ahí nos estaríamos yendo a casos más extremos. Pero establecer una norma general de pronóstico, yo diría que no, ni siquiera los terapeutas ni los neurólogos, es algo que no podemos saber todavía. Sí, es algo que se suele preguntar, ¿no? Es algo que es verdad que inquieta. Claro, sí, y es normal, yo creo que nos pasaría a todos, ¿no? Oye, voy a recuperar. Yo tocaba la guitarra, volveré a tocar la guitarra. Yo era pianista, volveré a poder tocar el piano. Es algo que te encuentras en el día a día. Sobre todo en esas personas que han tenido el daño cerebral, digamos, estando en activo, no siendo la persona jubilada. La preocupación es muchísimo mayor cuando la persona está en activo, cuando tiene, por ejemplo, ese daño cerebral. Te voy a hacer una pregunta que ya anticipo que puede generar un poco de controversia. Tan, tan, tan. ¿Tú consideras que las personas con daño neurológico todas terminarán en un proceso degenerativo? No se puede generalizar, nunca, porque esto es algo totalmente impredecible, ¿no?
Pero lo que sí que es cierto es que no degenera igual un cerebro a priori sano que un cerebro que ha tenido un daño cerebral pues, en una determinada zona. Lo que sí que vemos es que esas personas, primero, y eso sí que está publicado, es que la esperanza de vida ya de por sí ya se suele reducir respecto a una persona que no ha tenido un daño neurológico. Y segundo, lo que solemos ver es que esas personas comienzan a tener déficits cognitivos con mayor precocidad que una persona que no ha tenido un daño cerebral. Es decir, alteraciones en las funciones ejecutivas, por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Pueden aparecer ya derivadas del daño cerebral previo o no, un daño cerebral o un hito, por ejemplo, de repetición, pueden aparecer pequeños ictus lacunares, microinfartos o demencias vasculares tempranas. Pero ya te digo, no se puede establecer regla, no se puede generalizar. Pero lo que sí que es claro es que ese cerebro que ha tenido daño cerebral previo ya no trabaja con normalidad. Es decir, probablemente se hayan establecido unas estrategias nuevas o de compensación para trabajar en su día a día, porque claro, cuando hay un daño cerebral, siempre lo digo lo mismo, yo soy como muy coloquial, ¿no? Soy muy andar por casa, el cerebro tira con lo que le queda, tira, que me queda esto, esto y esto, y yo pues tiro con eso porque lo que al fin quiero es tremendamente eficiente, es realizar la estación. Entonces, para realizar la estación tiro con lo que tengo. Entonces, claro, no es una manera de funcionar normal. Entonces, para mí, en mi opinión, y por lo que veo, me dice un poco por lo que leo, por la experiencia clínica de estos años, muchos de ellos sí que acaban desarrollando algún tipo de demencia o mínimo que los déficits cognitivos se acentúan todavía mucho más con el paso de los años. Entonces, por mi parte, sin generalizarse. Bien, gracias por aclararlo. Luego aquí habrá diferentes opiniones y todas son válidas, pero... Sí, quería decir que digo que yo todo lo que hablo está publicado, que si alguien quiere en algún momento alguna determinada referencia de algo, no tengo ningún problema en buscar, si la tengo y si no la busco y la paso, ¿vale? Cuando pueda, sí que sí. Anota en el chat el nombre del Puedo libro. puedo Lo están enseñar, pidiendo. no sé si lo puedo enseñar, ¿se puede enseñar o no? Yo creo que sí. Sí, Sí, se puede enséñalo. enseñar. Digo porque a lo mejor así se hacen una idea de qué libro es y pueden apuntar bien el título, es Broken Movement. Si alguien lo lee es tremendamente útil, pero con paciencia, porque es densito. No sé si es necesario o si alguien quiere Yo hacer creo una que ya está, captura. Pablo. Vale, de acuerdo. ¿Qué profesionales consideras que deberían estar sí o sí en la intervención dentro de esta patología que hemos abordado hoy? Pues yo tuve la suerte de trabajar, siempre he trabajado en equipo. Siempre he trabajado en equipo, entonces yo creo que es muy importante trabajar en equipo. Además, el núcleo de la base y cerebelo son estructuras que principalmente vamos a tener déficit en cuanto al tono muscular y trastornos del movimiento en lo referente al núcleo de la base y problemas de coordinación, equilibrio, métrica, temblores también en cuanto a lesiones cerebelosas, pero ambas estructuras pueden presentar también alteraciones, daños, no de forma primaria, pero sí de forma secundaria, generalmente a medio o largo plazo. Puede haber alteraciones cognitivas y pueden haber alteraciones del lenguaje también. Esto es saber bien, si alguien quiere referencias, puedo pasar. ¿Por qué? Es muy sencillo. No, por ejemplo, zonas... En un núcleo de la base tenemos los núcleos de recompensa, los sistemas de recompensa mediados por el núcleo accumbens y están muy relacionados con trastornos obsesivos compulsivos, temas de ludopatía, son vías dopaminérgicas. Entonces es lo que le confiere al núcleo de la base un aspecto muy límbico, ¿no? muy emocional también y en lo más cognitivo también, porque a través de tálamo
están conectados el núcleo de la base con el prefrontal, que es nuestro lóbulo cognitivo por excelencia, el que, digamos, nos otorga la personalidad, el yo, de donde nacen la mayoría de las alteraciones conductuales, por ejemplo, secundarias a un ictus o a un traumatismo craneoencefálico. Y cerebelo también. Cerebelo, comentar también, por ejemplo, que a finales de los 90 se describió un síndrome, es el síndrome cognitivo afectivo cerebeloso, en el que se veía que en daños muy puros del cerebelo, a largo plazo, la persona comenzaba a tener problemas en la planificación, problemas, alteraciones conductuales, problemas en las funciones ejecutivas. Y entonces empezaron a investigar y vieron que, claro, que en el cerebelo también por vía talámica hasta el prefrontal había conexiones y que eso a largo plazo había comenzado a degenerar y la persona había desarrollado clínica. Ya les digo que suele ser a largo plazo y siempre de manera secundaria, nunca de forma primaria. Y por todo ese tema de coordinación en el habla, en la parte más motora del habla, tú ahí podrías darnos mucha más luz, puede haber El clínica, habla por lo sí. cual, en el habla sí, claro. En el habla sí. En el habla, que no lenguaje. Exacto, exacto. Es que cuando has En dicho el habla, lenguaje... en el habla, que no lenguaje. Vale. Entonces, claro, aquí es muy recomendable trabajar en equipo, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, logopedas, neuropsicólogos, porque siempre se nutren unos de otros. Aunque la persona no tenga una determinada clínica en ese momento, pero siempre, y bueno, tú lo sabes bien, aquí estamos preguntándonos todos constantemente. Entonces sí, siempre. ¿Por qué? Porque te nutres unos de otros. Aunque esa persona solamente reciba fisioterapia, siempre en un determinado momento pueden aparecer dudas y es una maravilla tener a un compañero o compañera al lado para poder preguntar. ¿Qué consejo le darías entonces a un fisioterapeuta que acaba de terminar la carrera y quiera especializarse en neurofisioterapia? Pues lo principalmente es que le guste, que le llame, que sea una persona con paciencia y luego que se forme, que lea mucho, no todo es hacer formación. Yo he aprendido mucho más leyendo por mí y preguntando que haciendo formaciones. Preguntando a gente que lleva muchos más años que yo, preguntando a gente que sabe más que yo, y a día de hoy lo sigo haciendo, que se formen, que claro, lógicamente tendrán que hacer formación, tendrán que leer, tendrán que investigar y que empiecen a trabajar cuanto antes, ¿no? Que empiecen a poner en práctica todo eso que están leyendo, que empiecen a conocer la neuro, a ir metiéndose, que tengan muy claro si quieren dedicarse a la neurorehabilitación del adulto, a la neurorehabilitación pediátrica, pero que empiecen a trabajar. Yo tuve la suerte de que empecé a estudiar el máster a la vez que empecé a trabajar en neuro, entonces iba poniendo en práctica las cosas que iba aprendiendo. Lógicamente te equivocas y te equivocas mucho, pero de los errores se aprende. Y a día de hoy me sigo equivocando, pero sigo aprendiendo. Entonces, Tú sí, has dicho que sí que decidan si se quieren especializar en neurorehabilitación de adulto o Sí, neurorehabilitación del niño. Tú separas. yo separo, siempre he separado. Yo, por ejemplo, tenía muy claro que yo quería dedicarme a la neurorehabilitación del adulto y siempre lo enfoqué por ahí. Yo recomiendo desde mi experiencia personal, desde mi opinión, que la gente se especialice en uno u en otra, en una u otra área. Es cierto que hay muchas similitudes, hay muchísimas cosas en común, pero un niño o una niña no es un adulto. Por muchos aspectos, ya a nivel neuroanatómico, a nivel comportamental. Entonces, creo que tienes que también sentirlo. Creo que para trabajar en pediátrica te tienen que gustar los nenes muchísimo y para trabajar, y tienes que tener paciencia, y para trabajar en adulto también, tienes que tener mucha paciencia. Creo que son campos muy complejos, ambos, que requieren formación constante y estar leyendo constantemente. Y yo, sinceramente, claro que tengo compañeros y compañeras muy buenas que se dedican a los dos campos, pero creo que pienso que a veces que mucho abarca, poco aprieta. A mí, yo siempre prefiero o una u otra área. Yo, por ejemplo, tengo muy claro que cuando me llega un niño o un peque con un daño cerebral, derivo
a alguien que se dedique a pediatría, porque yo reconozco que yo ni tengo formación ni tengo ni idea de tratar peques. A mí yo voy con adultos y me van los adultos, entonces derivo ya también por ética, pero no me siento, digamos, capaz para ver nenes. Entonces, pues yo sí que hago esa distinción. Pero Bien, me no, parece bien. no demonizo a la gente que, ni por asomo a la gente que trata nenes y que trata adultos, que son muchísimos, muy buenos y muy buenas. Nos preguntan por el chat, ¿cuál es la mejor manera de intervenir en los problemas de activación coordinada entre grupos musculares en alcances y presas? Gracias. ¿Perdón? Repito, ¿cuál es la mejor manera de intervenir en los problemas de activación coordinada entre grupos musculares en alcances y presas? ¿Cuál es la mejor manera de intervenir? Bueno, vamos a que aquí, a ver, podéis recomendarme. Bueno, esa va. Vamos a ver, es que claro, a ver, la manera de intervenir en alcance, impresa en la coordinación. Claro, partiendo de que hay problemas de tono o que se trata de una persona con lesión cerebelosa o... Bien, aquí, claro, hay que ver hay que valorar y ver cómo la persona realiza el alcance y la presa. No sé si habría que valorar si hay problemas del tono muscular, habría que valorar si hay déficit de reclutamiento y entonces o uno u otro. Claro, ver, digamos, lo que muchas veces se hace es que, bueno, a mí este patrón, digamos, no me gusta, lo inhibo, no lo inhibo, lo facilito, no facilito, veo que esta estrategia es buena, la facilito y la flexibilizo. No sé si puedes especificar, no sé si se ha venido algún caso en concreto, porque dicen coordinación intramuscular, no sé si quieres decir, por ejemplo, en una persona con Parkinson y ese tipo de hipertonía rígida en la que a nivel intermuscular hay problemas, digamos, en la relajación, la contracción por, bueno, por todo el tema de la falta, digamos, de carencia dopaminérgica. Tendría que valorar. Sí, en Vale, lesión. sí, en lesión cerebelosa. Vale, de acuerdo. Vale, sí, por eso te he preguntado, porque según el déficit de reclutamiento, en la cual puede haber una parálisis, tal. Bien, en lesión cerebelosa lo que nos solemos encontrar es un problema de métrica. Es que ya sabiendo a qué te referías, lo puedo explicar mejor. Lo que podemos encontrarnos una dificultad en el alcance. Un problema de temblor que pueda aparecer o no. Generalmente el temblor cerebeloso no suele aparecer al inicio del movimiento, suele aparecer a mitad del movimiento, al final, puede ser más acentuado o menos acentuado. Lo que yo hago es dar una base propioceptiva importante, es decir, generalmente cuando la persona quiere realizar un determinado alcance, voy a poner un ejemplo de un bolígrafo y vemos que se escapa o que tiene esa dificultad, yo le doy una base propioceptiva, por ejemplo, apretando con mis manos, guiando el movimiento o bien muchas veces con lastres, con peso. Lo veo mucho. Utilizo mucho la base propioceptiva, ¿de acuerdo? Esa alteración sale, o sea, aparece porque el cerebelo en ese alcance no es capaz de regular bien esos parámetros de movimiento y entonces comienzan a aparecer ese temblor, ese problema de métrica, falta esa base propioceptiva, entonces, digamos, la intento suplir de manera externa, pues ya te digo, haciendo presiones en algunos segmentos musculares, colocando lastres en articulaciones más gruesas como hombro, codo o muñeca. Es muy común ver como, por ejemplo, con la colocación de lastres se reduce el temblor de intención, con lo cual la persona puede realizar mejor el alcance o puede realizar mejor la presa, porque al fin y al cabo en un problema cerebeloso no hay problema de reclutamiento muscular, no solo haber un problema de fuerza, puede haber un problema de hipotonía, pero no hay un problema de fuerza ni de reclutamiento. Esto sí que se me olvidó decirlo, pero per sí, tanto lesiones en el núcleo de la base como en el cerebelo no cursan con déficit de reclutamiento muscular. Eso sería más en lesiones de la corteza motora primaria. Entonces, para tu pregunta, yo lo hago mucho con base propioceptiva. Vale, Pablo, yo creo que la De esta manera. pregunta
Sí, Ha ya estado lo digo. contestada, ¿no? Si quieren más información, yo mando info, ¿vale? Que eso... Perfecto, ¿Vale? Que no perfecto. tengo ningún problema. ¿Nos puedes recomendar algún libro más sobre neurorehabilitación? En Eh, castellano, ¿eh? En castellano. en castellano. O alguna web interesante. Bueno, webs en neurorehabilitación. En castellano publicado y poco. Yo, siendo sinceros, prácticamente el 80% de lo que leo es en inglés. Luego, cuando salen las guías, que por ejemplo publica la Sociedad Española de Neurología o de Neurorehabilitación, recogen la información más actualizada y elaboran una guía en castellano, pero hay un libro que es el de Neurorehabilitación, que es de Cano de la Cuerda, que es digamos, un clásico, ¿no? Un must, que le suelen decir. Podría recomendaros más y más actuales, y también de espasticidad, pero ya os digo que están en inglés. También es verdad que Yo ahora utilizo mucho, aunque ahora está más inactiva, pero utilizo mucho una web que me gusta mucho, que es Neurowikia, que está todo en español, todo en castellano. Me También es gusta verdad, mucho ¿no, la web. Pablo? Que, bueno, ahora están los traductores Sí, de artículos. Se pone sí, el artículo en el programa y te lo transcribe tal cual al castellano. Es verdad que con errores, pero bueno, sí. se puede entender. Al hilo de la pregunta que me has hecho anteriormente, yo le diría a una persona que esté empezando en neuro, yo creo que casi todo, y es bueno que se acostumbren a leer en inglés, porque es que está todo publicado en inglés. Entonces, por ejemplo, el otro día de Núcleo de la Base saqué un artículo, ¿te acuerdas que te lo dije? Que era de junio, estaba publicado en junio de este año y claro, lógicamente está en inglés. Entonces, en español encontramos en las guías actualizadas, sí que encontramos información más en español. Pablo, los días 14, 15 y 16 hemos organizado una formación del curso Neuroanatomía y Clínica Diferencial de los ganglios de la base y el cerebelo, de la teoría a la práctica. ¿Por qué es importante esta formación? ¿Qué nos va a aportar? Bueno, yo pienso un poco, cuando la recomiendo un poco en lo que, esto al fin y al cabo es neurociencia clínica, ¿no? Entonces yo, aunque es un curso online, lógicamente hay que explicar neuroanatomía, neurofisiología, núcleo de la base y cerebelo, pero siempre desde el punto de vista práctico, para entender, para que la persona que me esté escuchando entienda qué es lo que puede en clínica, porque al fin y al cabo todos hablando, oh, pues mira, yo tengo un paciente que le ocurre algo similar, tal, entonces poder nutrirnos y saber cómo abordar mejor a esa persona, entender qué le pasa, por qué le pasa, por qué tiene esa clínica y cómo la podemos abordar. Yo ya lo digo, en los consejos que yo doy siempre la intervención es utilizando el movimiento, la realización de una determinada tarea, siempre el movimiento es la mejor terapia, es la que más evidencia científica tiene. Entonces, pues que la persona pueda ver el punto de vista práctico y que le sirva que pueda empezar a utilizar y a comprender cosas desde la semana siguiente que ya vuelva a ver a sus pacientes con lesión cerebelo o núcleo de la base. Pablo, pues muchas gracias por estar con nosotros. Ha Nada, sido muy a ti, enriquecedor gracias por escucharte. invitarme. A ti, Gracias por por supuesto a invitarme. ti. Y nada, a todas vosotras, porque sois la mayoría chicas, todo hay que decirlo, y también a vosotros, muchísimas gracias por depositar vuestra Gracias. confianza en Formando Cerebros. Y nada, si estáis interesados en continuar, en aprender y crear vuestro perfil profesional sobre la neurología, espero que no os perdáis la formación que nos tiene preparada Pablo. Y muchísimas gracias. Os espero a todos en la próxima. Gracias. Adiós.